Hola, un gusto saludarles. Les habla el profesor Edelberto Breque Tapia, profesor de música por algunos años ya, y hoy día queremos compartir algunas experiencias en un tema que a mí me fascina en lo particular y del cual se me ha invitado a participar con ustedes comentando, por cierto, esta temática que es muy interesante. Bueno, el tema de esta tarde o esta noche, no sé qué es el horario que ustedes tienen allí, es la música y los efectos de la música en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Respecto de ese tema vamos a versar nuestra charla en esta tarde. Vamos a formularnos una interrogante, una pregunta inicial para poder comenzar este diálogo. ¿Cuándo es que debe iniciar la formación o la enseñanza musical de un niño? Una buena pregunta que muchos han tratado de resolverla y han opinado de diferentes maneras. Pero yo quiero hacer propia en esta tarde una cita de una gran educadora argentina y musicóloga a la vez, escritora de muchos libros, más de 20 libros a saber, la doctora Violeta Gensi de Gainza. Ella dice lo siguiente: la música es una forma de energía potencialmente capaz de motivar al ser humano a niveles integrales a partir desde su nacimiento, o más aún, desde la etapa prenatal misma. Y la verdad que yo, con un poco de mi experiencia, quiero comentarles a ustedes brevemente cómo esta cita se hizo realidad en mi vida. Bueno, antes de que naciese mi hijo mayor, que hoy día también por supuesto es un profesor de música, cuando él estaba en gestación, bueno, mi esposa tenía ya algunos meses de embarazo, teníamos en casa un radio cassette y yo tenía mucha música grabada en cassette. Y entonces tomaba esto, lo introducía allí y lo colocaba mientras hacíamos una siesta, o simplemente le colocaba la música cerquita de la pancita allí de la mamá, y el bebé reaccionaba a esta musicalización o que yo le hacía audicionar. Y todas las tardes, inclusive él me esperaba y se ponía inquieto cuando yo ya no llegaba del trabajo para que realizáramos esta rutina. Y bueno, en síntesis y resumiendo la parte final, diríamos que esto tuvo un efecto, un producto final. ¿Y cuál fue ese producto? Simplemente que cuando mi hijo tenía más o menos unos 16, 17 años, a él le empezó a aflorar la musicalidad. Y entonces transcribió, sin conocer aún la simbología musical en su plenitud. Conocía algunas cosas que por cierto había visto en el colegio, pero él pudo transcribir auditivamente una obra de más de 15 páginas, armonizada a 4 voces, y eso fue fantástico para él y para nosotros, por supuesto, que vimos el resultado allí. Y lo más significativo fue lo siguiente, estimados. De repente el hijo venía y conversaba conmigo y me decía: papá, yo conozco esa melodía, yo conozco esa obra, yo me la sé. Y era justamente producto de toda esa audición que él hizo mientras estuvo allí en la pancita de la mamá. Esto entonces ratifica esta cita de Violeta Gensi, quien habla de que la música es potencialmente valiosa desde, ojalá, la etapa prenatal en adelante. De allí debería comenzar la formación educacional en relación a la música en la vida de un niño. Bueno, esta experiencia yo la repetí en mis 3 hijos, y básicamente ellos
diríamos, son músicos, ellos tocan instrumento, entonces aparte que el hijo después se transforma, abandonó su carrera de ingeniería en matemáticas para ingresar a la carrera de música y allí se ha mantenido durante este último tiempo. Muy bien, como un objetivo para nuestra conversación en esta tarde, yo quiero plantear lo siguiente: comentar y dialogar de la importancia de la música en el desarrollo de un niño en su parte cognitiva y por supuesto socioemocional, reconociendo algunos parámetros en los cuales podemos prestar atención. Quiero traer brevemente también referencia a una experiencia vivida mientras yo estaba en aula, ¿cierto? Hace un par de años que yo vengo trabajando en aula en el área musical, trabajando con muchos niños y jóvenes adolescentes en el área de la formación musical. Eso ha dado cierta experiencia que hoy día yo quiero compartir en cierta medida con ustedes. Recuerdo el caso de dos alumnos allá por los cursos de sexto, quinto grado en la educación general básica. Particularmente me acuerdo de uno que él tenía unas ganas y un deseo particular de querer ingresar a una pequeña orquestita que un servidor manejaba. Y entonces vino la madre y me dice: profesor, mi hijo está anhelante de querer entrar a su orquesta. Y entonces me dice: pero él tiene un problema. Él tiene una enfermedad congénita que hace que su musculatura y sus extremidades se están deformando. De hecho, lamentablemente este niño, más o menos con 16 años, él falleció porque la proporción de vida de él era muy corta. Sin embargo, yo tengo algunas imágenes, tengo algunas fotos que lamentablemente no las puedo compartir con ustedes porque no estamos haciendo una presentación a través de alguna imagen. Sin embargo, contarles, este jovencito, este niñito, cuando llegó a mí, él tenía más o menos como 8 o 9 años y él tenía unas ganas de aprender a tocar instrumento, y entonces él quería aprender a tocar teclado o piano. Era evidente que con la deformación física que tenía en sus manos era casi imposible que él pudiese dominar el estudio y a la vez la problemática que tenía de salud, que constantemente se ausentaba. Pero tratamos de hacer lo mejor que pudimos, y es así que lo colocamos frente al teclado, le enseñamos por lo menos a manejar una melodía, y era justamente la melodía del tema que estábamos manejando en la pequeña orquesta. Así que él se transformó en ese instante, con una manito y con algunas dificultades, como el pianista de esa parte musical. Justo lo teníamos que presentar frente a todo el establecimiento, y de hecho fue así. Bueno, el otro niño tenía algo similar, pero él era más chiquito aún, y su deseo de querer aprender a tocar flauta. Era tal la discapacidad que él tenía en sus manos, pero así todo yo hice el esfuerzo, y fue un desafío para mí enseñarle por lo menos 3-4 notas y que él fijara su sonido en esas 3-4 notas, hasta que finalmente también él participó estudiando y trabajando con todo el resto de niños como si fuera un niño normal. Esto sin lugar a dudas les ayudó en su parte emotiva, en su parte emocional, en su autorreferencia personal, su autoestima, por decirlo de alguna manera. Muy bien, vamos a ver un postulado que yo tengo aquí de Campbell del 2001. Ellos postulan lo siguiente: los niños poseen la capacidad de aumentar su musicalidad si se les proporciona las oportunidades necesarias de involucrarse con la música, estudiarla y experimentarla bajo condiciones en sus múltiples facetas. Un profesor siempre nos decía a nosotros que todo niño, dadas las condiciones, puede aprender música.
Esto no está restringido a un grupo selecto y exclusivo de niños que puedan aprender. No, todos, si se le dan las condiciones necesarias, pueden aprender la música, y la música va a hacer mucho, mucho, mucho por ellos, sin lugar a dudas, en su desarrollo personal y en su vida a través de su existencia. Muy bien, vamos a mencionar rápidamente algunos efectos que la música produce en la vida de un niño. Vamos a decir que aumenta la capacidad de memoria, su atención, su concentración. Desde el momento en que el niño asume un instrumento para practicar y va memorizando melodías, su capacidad memorística se va desarrollando. La capacidad de poner atención a la dinámica y a la rítmica, si trabaja en grupos, si trabaja en un colectivo haciendo música, él necesariamente va a tener que aprender a marcar y a concentrarse. Esto hace que el niño en cierta medida aprenda a desarrollar estos atributos como son la concentración. Bueno, también mejora la habilidad para la resolución de problemas más complejos. Y aquí cuando decimos esto, estamos también hablando de los problemas de tipo matemáticos, que son ya problemas con dinámicas más complejas. ¿Ya? Y por supuesto aprende a desarrollar su pensamiento más complejo a su vez, porque tiene que meterse dentro, digo bien, de una estructura musical, y eso lo obliga a tener que desarrollar más su intelectualidad. La música hace que los niños puedan a la vez expresarse, aprender a expresarse frente a un determinado público. Esa experiencia no la viven de continuo. Sin embargo, si el alumno es una persona que se dedica, que se entrega al aprendizaje de la música, él va a tener la oportunidad de estar frente a un público, ¿ya? Y eso le va a dar una riqueza en su formación, y va a poder encontrar la forma de poder expresar mejor lo que está sintiendo. Ahora, si la música nosotros la combinamos con el movimiento, con el baile, con la expresión, sin lugar a dudas que esto va a permitir que sus sentidos de lo bello, del espacio, también aumente. Diríamos que se produce un desarrollo y un equilibrio entre lo que es la parte muscular y la parte ósea, porque le ayuda al desarrollo de su parte muscular, sin lugar a dudas. También va a enriquecer el intelecto, ya lo habíamos dicho. Desde el momento en que una persona estudia, un niño estudia la música, conoce de diferentes autores, de diferentes personajes, el por qué escribieron tal o cual obra, qué los inspiró, hace que su mente, su intelectualidad, por supuesto, se amplíe, se desarrolle, y va a tener una capacidad siempre superior al niño que es común, que no tiene contacto con la música. Bueno, la música hace que los niños puedan interactuar entre sí. Nosotros vemos mucho cuando llegamos al aula la soledad en que llegan algunos alumnos, y desde el momento en que ellos empiezan a practicar ya un instrumento, tiene que necesariamente socializar con el compañero, o porque tiene que escuchar y colocarse a la misma altura de volumen de lo que está tocando el compañero, seguirlo en la dinámica rítmica. Si están tocando un mismo instrumento, una misma melodía, eso hace que se desarrolle en ellos este sentido de la interacción. Y por supuesto, verse tocando en un grupo musical, en un conjunto, en una pequeña orquesta, eso es muy significativo para la emocionalidad del niño, para la autoestima. Situación que solo en cierta medida la da la música, a menos que este mismo niño participe de otras actividades artísticas que también, por supuesto, le van a permitir desarrollarse con mucho más facilidad. Ahora, ¿qué aspectos del cerebro afecta la música?
Si usted googlea, si usted se mete a internet, va a encontrar seguramente por allí muchos videos que nos hablan de del efecto que produce en el cerebro de una persona la música, cómo los sonidos van conectando diferentes espacios dentro del cerebro. Y nos referimos, por ejemplo, si hablamos de la tonalidad de una música, una tonalidad mayor, una tonalidad menor, va a depender qué es el efecto que se produce allí en el cerebro. Por supuesto, la corteza frontal, el cerebelo, el lóbulo temporal, todos entran en acción. Alguien dijo por allí que es como una tormenta de luces, de fuegos artificiales que se enciende. Se han hecho experimentos, trabajos, investigaciones en relación a qué partes del cerebro se ponen en acción cuando un alumno estudia lenguaje, por ejemplo. Cierta parte del cerebro se pone en acción, el resto permanece inactivo. O si el alumno es sometido a un trabajo de tipo matemáticos o matemáticas, ¿cierto? También se desarrolla una partecita ahí en el cerebro. Pero cuando ese mismo niño es sometido a un trabajo musical, es una verdadera tormenta, de fuegos artificiales, de estímulos, de luces que se producen allí en el cerebro. El ritmo, por supuesto, también produce ciertas sensaciones. El hecho de que el alumno tenga que aprender las letras de algunas canciones, entender algunos conceptos. Yo siempre, cuando enseño una canción, antes de comenzar con el tema de la musicalidad propiamente tal de esa línea melódica o de esa canción, hacemos escribir la letra, buscamos todos los términos que puedan resultar llamativos o desconocidos para el alumno, de manera que él despierte ese deseo de querer investigar y que la canción en sí misma, en su texto, también tiene un sentido, no es algo así abstracto, solo, olvidado. Muy bien. Dijo cierto autor por allí que la primera experiencia musical de un niño debería ser el canto. Todo niño debe cantar. ¿Por qué? Porque la capacidad de cantar, la voz, es el instrumento más emocional que pueda existir. En ese contexto, es bueno que el alumno, que los niños, lo primero que tengan que hacer en la experiencia musical sea aprender canciones. Y de hecho, en muchos lugares, y seguramente allí donde ustedes están, también las mamitas acostumbran a cantarles canciones de cuna a sus hijos. Ahora podríamos preguntarnos qué beneficios en el fondo trae la música para un niño. Vamos a decir que la música hace una contribución directa al desarrollo de la inteligencia. No es lo mismo en una sala ver alumnos que hacen música y ver alumnos que simplemente son alumnos pasivos que se dedican a otras áreas del saber y del conocimiento. Un alumno que hace música siempre es un alumno mucho más inquieto, es un alumno mucho más investigador, es un alumno que tiene la chispa para contestar, para actuar, para razonar. ¿Por qué? Porque su cerebro, su inteligencia se ha ido desarrollando con mucho más facilidad. Bueno, el aporte grande que tiene hacia esta parte de la inteligencia es simplemente que se produce un desarrollo en el área psicomotora. El concepto de movimiento, el control del espacio, el control de las lateralidades, de las dimensiones, de lo que está alto, de lo que está bajo, ellos lo asimilan con mucho más facilidad que un alumno normal dentro de una clase. También se produce un desarrollo en el área lingüística. La capacidad auditiva, ¿cierto? Lo vamos a comentar un poquito más adelante, se desarrolla, por cierto, con la música. Ya dijimos y ya comentamos un poco respecto del aporte de la música
al aspecto cognitivo, al desarrollo intelectual en términos generales. Y por cierto, las emociones están dentro de todo este aporte que la música hace a un niño. Como padres debemos estar preocupados de someterlos a experiencias musicales diversas para que el alumno desarrolle su emocionalidad. Vamos a decir que la música entonces aporta, desarrolla, mejora la psicomotricidad de un niño. Es cierto, el arte pictórico, la pintura, el dibujo también desarrolla esta parte motriz fina, pero la música es mucho más integral por el movimiento, porque el sonido entra al organismo y entonces hace y coloca en funcionamiento todos los sectores del organismo. Bailar, por ejemplo, hace que el niño sea capaz de seguir un ritmo, sea capaz de seguir una métrica, y entonces ellos van buscando maneras de cómo expresar ese movimiento. Los brazos, las piernas, cuando entran también en este moverse, tiene que buscar en lo posible una manera armónica de hacerlo. No puede un alumno estar haciendo un movimiento y el otro. En la música tiene que ir todo coordinado y el alumno entonces aprende este sentido de armonía, de coordinación, de movimientos finos, o por lo menos lo tratan de intentar, ¿cierto? Tratar de mejorar su desarrollo psicomotriz. Ahora, si nosotros aplicamos directamente el baile como un elemento musical, sin lugar a dudas que ese niño va a tener una rítmica frente a los aspectos de la vida mucho más dinámico, más alegre, más físicamente facilitado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? De hecho, también se va a controlar el estrés de ese niño. Siempre hemos discutido como docentes, como profesores, cuando los niños están encerrados en una sala de clases. Bueno, la música ayuda a esta relajación, a esta parte motriz. También, estimados, la música mejora la percepción auditiva. Y aquí viene un asunto bien interesante, porque el que el niño aprenda diferencias de notas con diferentes alturas, sonidos que son agudos, sonidos que son graves, hace que su oído comience a desarrollarse, a hacer esta diferenciación, ¿cierto?, de las diferentes tonalidades, de que una melodía es completamente diferente a la otra. Su tímpano, que según los especialistas y según los científicos y los que saben del desarrollo fisiológico de un bebé, ellos han expresado que el oído es el primer órgano después del corazón que comienza a desarrollarse y a educarse y a madurar, ¿verdad? Y entonces, si nosotros a este órgano que se está desarrollando y creciendo en forma anticipada, desde allí, desde el vientre mismo de la mamá, lo sometemos a este tipo de adquisición de sonidos, ese oído va a ser mucho más fino y va a captar cosas que el común de los alumnos no va a captar. Al agudizar el sistema auditivo, tendrá mayor capacidad para percibir a la vez la fonética de las palabras. El alumno que tiene un desarrollo auditivo más elevado que el común va a aprender, por ejemplo, si estamos hablando de un niño de los primeros años de su enseñanza básica, va a aprender a leer con mucho más facilidad, porque él va a captar con mayor facilidad la fonética, cómo se expresan las palabras, el sonido que tienen las palabras, y va a hacer una asociación porque él tiene un oído mucho más desarrollado. En consecuencia, la parte neurolingüística se va a desarrollar y en consecuencia él va a aprender a leer con mucho más facilidad. En el lenguaje, la música refuerza, estamos hablando de esto,
el desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, a los niños les gusta mucho repetir poemas, repetir canciones, ¿cierto? Imitar, eso les gusta mucho a los niños. Cantar piezas pequeñas, cortitas. Eso hace que se vaya perfeccionando, dijimos ya, su lenguaje, su capacidad de comunicar lo que él quiere, lo que él necesita, lo que quiere alcanzar, qué sentimiento está teniendo. Entonces, además, por supuesto, de ayudar a su memoria, a hacer un uso adecuado de su memoria, porque él va a tener que memorizar una letra que está adosada a un ritmo y está adosada a una melodía. Esa es una de las grandes contribuciones de la música al desarrollo neurolingüístico de un niño. Ahora, ¿qué aporte podría hacer la música en relación a la creatividad o la imaginativa infantil? Sin lugar a dudas que allí también tiene mucho que aportar. La música estimula tanto la zona derecha como izquierda del cerebro. Básicamente la derecha, allí donde están las sensaciones, ¿cierto? Que están los sentimientos, las habilidades especiales, por ejemplo, habilidades visuales, habilidades sonoras, y entonces la música desarrolla esta parte del cerebro, la parte derecha, digamos, del cerebro, y allí donde se desarrollan las artes en cierta medida. Bueno, la música también desarrolla la imaginativa de un niño. Siempre una canción tiene una narrativa. El hecho de que el niño aprenda esta letra y se meta dentro de las historias que esta letra va señalando, hace que su mente empiece a viajar, ¿cierto?, por dentro de esa narrativa que está haciendo la canción, de diferentes mundos, de diferentes situaciones, de diferentes vivencias, ¿verdad?, experiencias y emociones. Y aún es más, él es capaz, inclusive con su imaginación, de percibir hasta los olores de una situación. Bueno, yo les estoy hablando de aquí de Chile, y entonces acá nosotros tenemos una canción muy conocida que es Casamientos de Negro, ¿cierto? Y allí la canción va narrando la experiencia de una pareja, de un matrimonio que vive diferentes situaciones, y esa narrativa hace que la imaginativa del niño empiece a volar. Y finalmente él mismo va viendo cuáles son las siguientes o las diferentes escenas de aquella narrativa. Y por supuesto va aplicando el aprendizaje propio de la canción. Esto hace que se enriquezca su capacidad cognitiva, sin lugar a dudas. Ese es un tremendo aporte que también la música hace en términos generales al desarrollo de la mente de un niño. Y gracias a ello va a potenciarse su creatividad. Él después va a traducir esa imaginativa. La persona que crea o hace algún texto, crea una historia, también está en capacidad entonces de crear ahora una melodía, porque se le van a venir a su mente diferentes sonidos y él los va a ir registrando. La creatividad en términos generales se desarrolla, y hay un instrumento musical que ayuda mucho a la creatividad de un niño. Se habla de la batería, donde él tiene que percutir diferentes golpes, ¿cierto?, a diferentes distancias, a diferentes pulsaciones. Eso va desarrollando su imaginativa, su ingenio, para poder percutir y hacer la disociación rítmica musical que este instrumento, por cierto, y las canciones que él puede interpretar ahí le requiere. Mucho se habla de la hiperactividad que los niños de repente muestran dentro de una sala de clase, y hay muchos colegas, muchos profesores que
que se desesperan un poco con el tema de no poder controlar esta actividad que es propia y normal y natural dentro de una sala de clase. Ahora, si nosotros pudiésemos usar la música, o estos profesores pudiesen usar la música, como yo suelo hacerlo, entrar a una clase y tener un ambiente con música allí adecuada, que permita que el niño que viene entrando, ingresando a un aula, a una sala de clases, que viene con toda la hiperactividad, él pueda relajarse a través de la música. El escuchar música a un niño le hace muy bien, ayuda a que su atención se ordene. Al principio de la clase la hiperacción que trae está dispersa, su atención está dispersa en muchos elementos que lo están rodeando, pero la música va a tener esa capacidad de ir centrándolo y ordenándolo de tal manera que cuando comienza la clase ese alumno ya está concentrado, está dispuesto para recibir los contenidos. La música hace eso por los alumnos, prepara el cerebro para que otros conocimientos puedan ingresar, porque está alineado, está ordenado, está sus sentidos abiertos para que pueda potenciarse su concentración. Muy bien, hay instrumentos como por ejemplo la guitarra, el piano, el violín, que son las mejores opciones para partir con la enseñanza musical y que le va a ayudar a desarrollar esta concentración, ¿cierto? El hecho de tener que estar ahí articulando y haciendo un movimiento con un instrumento, con una guitarra, y tener que coordinar mano derecha, mano izquierda, con movimientos diferentes, esto hace que su concentración, por supuesto, se desarrolle de una manera extraordinaria. Finalmente todo esto se va a ver reflejado en un aumento de su autoestima, de su amor propio. El alumno se va a apreciar más a sí mismo, va a llegar a pensar: yo valgo, yo sirvo para algo. Puedo tocar una guitarra, puedo tocar un violín, puedo percutir un instrumento. No cualquiera tiene esa posibilidad. Un alumno común de la sala no lo tiene. Hasta hace un par de años atrás, yo recibí a un alumno hiper super activo, dinámico, pero yo lo colocaba dentro de un instrumento y al lado del instrumento, y él me dirigía toda la clase porque él tenía una capacidad auditiva, solo auditiva, de poder ejecutar música. Yo le daba la tonalidad y él cambiábamos la tonalidad y él seguía, y era un niño que fuera de ese contexto era un alumno que se desbordaba, en su hiperactividad dentro de la sala y finalmente terminaba cometiendo desorden. Pero si lo teníamos ocupado dentro de la acción musical, de la experiencia, de la vivencia musical, él se sentía muy bien, su autoestima crecía, sentía amor propio, sentía que él valía, que servía para algo, que podía lograr aprenderse una canción y tocarla durante, ¿cómo decirlo? Tocar para todo un público, que en este caso eran sus compañeros dentro de la clase. Podían aprender sus canciones favoritas. De hecho, él siempre me traía propuestas nuevas. Cada clase que llegaba era una propuesta de una canción nueva para aprender, canciones que le gustaban a él, sin lugar a dudas, pero que las compartíamos con todo el resto de alumnos de la clase. Bueno, vamos a ir ya terminando esta ponencia y decir que la música ayuda también a la sociabilidad. Hace un rato dijimos, ¿cierto?, que el hecho de que el niño pudiese interactuar con otros niños que están tocando diferentes instrumentos y poder coordinar todo eso hace que este grupo en su emocionalidad
primero se cohesione, pero que puedan compartir diferentes experiencias. La música en este sentido entonces ayuda a socializar. Se crean grupos de niños y de niñas, ¿cierto?, que comienzan a comunicarse entre ellos, su gusto, me gusta esta música, me gusta este autor, me gusta esta canción, me gusta esta letra. Todo eso lo puede ir haciendo, y es el aporte que la música hace a cada niño. Un instrumento bueno para tocar en grupo, por supuesto, son las percusiones, ¿verdad? Las maracas, el triángulo, las claves, saber en qué momentos del episodio musical ellos tienen que intervenir y están atentos ahí a la indicación para hacer sonar el triángulo. El trabajo musical en grupo va a fortalecer sin lugar a dudas el sentido cooperativo. Yo coopero a que esta melodía que se está trabajando en grupo salga bien. Si yo me desconcentro, si yo no estoy atento, voy a descoordinar y la obra que estamos preparando va a salir una obra descoordinada. Se respeta a sí mismo, porque cuando él se está respetando la acción de los otros y está aceptando también que el otro se equivoque, lo que significa que también yo me puedo estar equivocando. Voy a tener tolerancia con el error del otro, ¿cierto? No lo voy a funar a buenas y primeras, porque yo también me puedo equivocar. Ese es el pensamiento que se va desarrollando dentro de la mente de un niño cuando este niño hace música, y sobre todo música en grupo. Lamentablemente la educación en términos generales a nivel mundial está sacando su preocupación por la música en los colegios, y hay muchos colegios que simplemente no hacen música y toman a la música como un distractor. Pero si nosotros fuéramos mucho más sinceros, podríamos preguntarnos hoy, sobre todo cuando estamos viviendo esta contingencia, ¿cierto?, de la pandemia, vamos a decir que la música es la que controla prácticamente el equilibrio de muchos. Cuando usted está preocupado, va a escuchar música, ¿cierto? Cuando usted está alegre porque algo le pasó, va a cantar una canción. Cuando usted quiere pensar en algo, en alguna situación, a lo mejor va a regalar un disco, un cantante conocido que usted quiere regalar. Siempre estamos rodeados de música. La música está en la esencia del ser humano. Entonces decimos finalmente que los niños son seres tremendamente emotivos, y el sonido tiene esta poderosa acción de desarrollar la afectividad. Un niño que hace música es un niño emocionalmente sano, equilibrado, porque la música produce un equilibrio de sus sensaciones. Y vamos ya a ir terminando, y diríamos entonces que estos son los grandes aportes de la música a lo que es el desarrollo cognitivo y emocional de un niño. Mi consejo es que los padres, entre más temprano ponen en contacto a sus hijos con la música, mejor va a ser el desarrollo, más equilibrado va a ser en la vida. Yo nunca voy a olvidar, y siempre los hago como un ejemplo en mis clases, tenía un profesor, era físico matemático. Entonces él era un ingeniero físico matemático. Él desarrollaba la clase de estadística, y entonces cuando él terminaba todo su periodo de clase, lo primero que él hacía, y era la manera de relajarse, él tocaba cello, y él tomaba su cello y pasaba una buena cantidad de horas tocando. Bueno, yo en lo particular también practico algunos instrumentos. En este caso el que más puedo lograr
ejecutar es la trompeta, ¿cierto? Y hay periodos en que yo estoy tocando trompeta, porque es una manera en que el organismo se relaja. Téngalo por seguro, si usted le enseña a su hijo a hacer música desde chiquitito, va a tener a un doctor equilibrado, va a tener como resultado un ingeniero equilibrado, un profesor de educación física equilibrado. Propóngale a sus hijos estudiar música, aprender la música, porque la música va a desarrollar su personalidad de una manera integral. Muy bien, yo quiero agradecer la invitación que a la Escuela Superior de Negocios de Monterrey por esta invitación que me cursara para poder comentar y contarles algunas de mis experiencias en relación a todos estos años que hemos estado allí frente al aula, trabajando con una cantidad enorme de niños. Si el niño puede integrar coros, por ejemplo, sería lo ideal desde chiquitito. Su oído se va a desarrollar, su sensación armónica se va a desarrollar y él va a tener en la vida más adelante una vida muy armónica. Así que muchas gracias, espero que lo que hemos conversado, les he comentado, les pueda servir en algún momento. Gracias, muy amables.